¿Alguna vez has estado en una reunión y alguien empieza a explicarte algo tan obvio, tan elemental, que sientes cómo tu cerebro literalmente se apaga? ¿Has notado esa sensación de desconexión instantánea cuando te tratan como si no supieras lo básico? No es falta de respeto, no es déficit de atención, es algo mucho más fascinante. Tu cerebro acaba de activar un mecanismo de supervivencia cognitiva que los neurocientíficos llaman aburrimiento defensivo. Y lejos de ser una debilidad, es una de las funciones más sofisticadas de tu mente. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte el proceso neurológico exacto que hace que tu cerebro entre en modo hibernación cuando te están contando algo que ya sabes y no te aporta nada. Y cuando lo entiendas, nunca más volverás a sentirte culpable por desconectarte. Para entender por qué el cerebro se apaga ante lo obvio, debemos comprender primero la premisa fundamental de la neurociencia moderna. El cerebro es un órgano predictivo. Según la teoría del procesamiento predictivo, nuestra mente no se limita a reaccionar a los estímulos del entorno, sino que intenta constantemente adelantarse a ellos. Si alguien nos está explicando cómo funciona un interruptor de luz cuando ya lo sabemos, el cerebro genera una predicción perfecta del contenido que vendrá a continuación. En términos termodinámicos y biológicos, procesar una información que ya ha sido integrada es un desperdicio. Cuando la señal de error es inexistente, porque el mensaje coincide exactamente con lo que ya sabemos, el sistema de activación reticular ascendente, que es el encargado de regular nuestro estado de vigilia y alerta, reduce la intensidad de su disparo. El cerebro entra en una especie de modo de ahorro de energía o hibernación cognitiva para protegerse de la fatiga que supone procesar datos estériles. El concepto de aburrimiento defensivo va un paso más allá de la simple falta de interés. Se denomina defensivo porque actúa como un escudo emocional y cognitivo. Cuando nos explican lo obvio, a menudo se produce una disonancia entre nuestra percepción de competencia y el trato que recibimos. Si un supervisor nos detalla paso a paso cómo enviar un correo electrónico, nuestra amígdala y nuestra corteza prefrontal pueden interpretar esto como una microagresión o una subestimación de nuestras capacidades. En este contexto, el aburrimiento surge como una defensa para evitar el conflicto o la frustración. Al desconectarnos, creamos una distancia psicológica entre nosotros y el estímulo irritante. Es una forma de decir que, dado que el interlocutor no reconoce nuestra pericia, nosotros dejaremos de reconocer su discurso. Si tu cerebro ya predijo que este video te iba a dar la razón, dale like ahora mismo y suscríbete a Neurohack. Este canal existe para mentes que necesitan eficiencia cognitiva y rechazan el ruido informativo. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que respeta tu inteligencia y va directo al grano. Ahora viene la química cerebral que explica por qué esto es inevitable. Desde el punto de vista de la neuroquímica, la dopamina juega un papel estelar en este proceso. Solemos asociar la dopamina con el placer, pero su función principal es el aprendizaje por refuerzo y la búsqueda de la novedad. La dopamina se dispara ante la incertidumbre y la posibilidad de adquirir información valiosa que mejore nuestras posibilidades de éxito. Cuando lo que recibimos es puramente obvio, el flujo de dopamina en nuestro cerebro disminuye drásticamente. Sin el combustible de la curiosidad, el sistema ejecutivo de la corteza prefrontal, que requiere una enorme cantidad de glucosa para mantenerse enfocado, simplemente cede. El resultado es esa mirada perdida, el bostezo reprimido y la deriva hacia pensamientos intrusivos o fantasías diurnas. El cerebro prefiere gastar su energía imaginando qué cenará por la noche antes que procesar una explicación sobre cómo atarse los zapatos. Y aquí está lo que realmente importa. Esto no te hace grosero, te hace eficiente. Existe también un componente relacionado con la teoría de la carga cognitiva, propuesta por John Sweller. Según esta teoría, nuestra memoria de trabajo tiene una capacidad limitada. Hay un fenómeno específico llamado efecto de redundancia. Esto ocurre cuando se presenta información adicional que no es necesaria para la comprensión, lo que termina por sobrecargar el sistema en lugar de ayudarlo. Cuando alguien nos explica lo obvio, está forzando a nuestra memoria de trabajo a procesar estímulos auditivos y visuales que deben ser cotejados con la memoria a largo plazo solo para confirmar que no hay nada nuevo. Este proceso de cotejo constante es agotador. Por lo tanto, la desconexión es una respuesta adaptativa para evitar el agotamiento cognitivo. El cerebro prefiere cerrar la puerta a la entrada de datos para que la memoria de trabajo pueda dedicarse a rumiar problemas más complejos o simplemente descansar. Hasta aquí entendiste la biología pura. Ahora viene por qué evolucionamos así. A nivel evolutivo, esta reacción tiene todo el sentido del mundo. Nuestros ancestros en la sabana no podían permitirse el lujo de prestar atención a estímulos que no ofrecieran información nueva sobre peligros o recursos.
Un ruido constante y conocido se ignora mediante un proceso llamado habituación. Si una explicación es ruido blanco cognitivo, el cerebro la trata de la misma manera que el zumbido de un aire acondicionado. Si no hay una amenaza y no hay una recompensa, no hay atención. Prestar atención a lo obvio en un entorno ancestral podría haber significado ignorar el sutil movimiento de un depredador entre la hierba. Por lo tanto, hemos sido seleccionados genéticamente para ser buscadores de novedades y despreciadores de lo redundante. Pero hay algo más profundo que nadie te cuenta: las consecuencias sociales. El aburrimiento defensivo tiene consecuencias sociales y profesionales profundas. En el ámbito de la comunicación, este fenómeno explica por qué el exceso de instrucción puede ser tan contraproducente como la falta de ella. Cuando un líder o un docente ignora los conocimientos previos de su audiencia, rompe el contrato social de la comunicación. La comunicación eficaz se basa en la economía del lenguaje, decir lo máximo con el mínimo de palabras necesarias. Al romper esta regla, el emisor pierde su autoridad a los ojos del receptor. El receptor deja de escuchar no porque sea perezoso, sino porque el emisor ha demostrado ser un administrador ineficiente del tiempo y la atención ajena. El aburrimiento defensivo suele estar ligado a la reactancia psicológica. Este es el impulso que sentimos de proteger nuestra libertad de pensamiento cuando sentimos que alguien intenta controlarla o limitarla. Una explicación excesiva de lo obvio puede sentirse como una forma de control paternalista. En respuesta, el cerebro se desconecta como un acto de rebelión silenciosa. Es una forma de mantener la autonomía mental. Puedes obligarme a estar aquí sentado, pero no puedes obligarme a procesar tus palabras. Esta desconexión es a menudo el preludio de la desmotivación laboral o el desenganche académico, donde el individuo comienza a percibir el entorno como un lugar donde sus capacidades no son validadas. Déjame en los comentarios, ¿cuál es esa explicación obvia que te hace desconectar al instante? ¿Un jefe explicándote lo básico? ¿Un tutorial que asume que no sabes nada? Leer tu experiencia valida que no estás solo en esto. Y si este análisis te está resonando, comparte este video con alguien que necesite entender que su desconexión no es grosería, es neurobiología. Es importante distinguir entre el aburrimiento por falta de estímulo y el aburrimiento defensivo por exceso de obviedad. El primero ocurre en un vacío de información, mientras que el segundo ocurre en un exceso de información irrelevante. En el aburrimiento defensivo hay una irritación subyacente. Hay una sensación de urgencia por escapar de la situación que no se encuentra en el aburrimiento pasivo. Esta picazón mental es la señal de que el cerebro está tratando de encontrar algo más productivo que hacer. Es por esto que, durante estas explicaciones, solemos juguetear con objetos, revisar el teléfono o dibujar garabatos. Son intentos desesperados del cerebro por generar un nivel mínimo de estimulación que mantenga la homeostasis cortical. Desde una perspectiva psicológica más profunda, este fenómeno también revela mucho sobre nuestra identidad y el autoconcepto. Cuando alguien nos explica algo que consideramos básico, se produce una disonancia cognitiva. Nos vemos a nosotros mismos como personas competentes, pero el interlocutor nos trata como si no lo fuéramos. Para resolver esta disonancia sin entrar en un conflicto abierto, la mente se retira. El apagón cerebral es, en cierto modo, un refugio donde nuestra autoimagen permanece intacta, lejos del juicio implícito que conlleva la explicación innecesaria. Es un mecanismo de preservación de la autoestima que actúa de manera automática y subconsciente. Y ahora, la clave que cambia todo para comunicadores y educadores. Para los educadores y comunicadores, entender el aburrimiento defensivo es crucial. La clave para evitarlo es lo que se conoce como la zona de desarrollo próximo, pero aplicada a la comunicación. Debemos hablar en el límite de lo que el otro sabe y lo que está por descubrir. Si nos mantenemos demasiado tiempo en el territorio de lo conocido, perdemos la conexión. La neurociencia sugiere que el aprendizaje óptimo y la atención sostenida ocurren cuando la información es aproximadamente un 10 o 20% nueva. Si la novedad es del 0%, el cerebro se desconecta por economía. Si es del 100%, se desconecta por frustración. El punto dulce de la atención humana es un delicado equilibrio que el explicador de lo obvio ignora sistemáticamente. Otro aspecto relevante es el papel de la metacognición. Las personas con una alta capacidad metacognitiva, aquellas que son muy conscientes de sus propios procesos de pensamiento, suelen sufrir de manera más aguda el aburrimiento defensivo.
Al ser conscientes de que su cerebro está perdiendo el tiempo, la frustración aumenta, lo que acelera la decisión del sistema ejecutivo de desconectarse. Para estas personas, el tiempo es un recurso precioso y la ineficiencia comunicativa se percibe casi como un dolor físico. De hecho, estudios de neuroimagen han mostrado que las áreas del cerebro relacionadas con el dolor físico, como la corteza cingulada anterior, pueden activarse en situaciones de exclusión social o de frustración cognitiva intensa, como lo es estar atrapado en una redundancia interminable. El cerebro que se desconecta ante lo obvio no es un cerebro defectuoso, sino un cerebro sano y eficiente. Es un sistema que valora la relevancia por encima de la cortesía social y la eficiencia por encima del protocolo. Aunque en nuestra sociedad actual la desconexión se vea a menudo como una falta de educación, biológicamente es un acto de higiene mental. Estamos programados para buscar sentido, propósito y crecimiento. Cuando se nos ofrece lo contrario, estancamiento en lo evidente, nuestra biología responde con la única herramienta de protesta real que tiene a su disposición: la ausencia mental. Aceptar que nuestro cerebro tiene sus propios criterios sobre qué merece su atención puede ayudarnos a ser más compasivos con nosotros mismos cuando nos sorprendemos desconectados. A medida que avanzamos hacia una era de sobreestimulación digital, la capacidad del cerebro para filtrar lo obvio y lo irrelevante se volverá aún más radical. Ya no solo nos desconectamos ante explicaciones verbales, sino que hemos desarrollado un aburrimiento defensivo digital que nos hace ignorar anuncios, introducciones de videos o párrafos de texto que no van directo al grano. La economía de la atención es la moneda del siglo XXI, y el cerebro es un inversor muy conservador que no está dispuesto a gastar su capital en dividendos que ya tiene en su cartera. Por eso, la próxima vez que sientas que tu mente se va a otro lugar mientras alguien te explica algo elemental, no te sientas culpable. Tu cerebro está literalmente diciendo, ya lo sé. Y tienes razón. Simplemente reconoce que tu arquitectura neuronal está haciendo su trabajo, protegiéndote del vacío informativo y recordándote que tu tiempo y tu energía mental son demasiado valiosos para desperdiciarlos en lo evidente. La próxima vez que tu mente susurre, ya lo sé, respétala. No es desconexión, es protección. Neurohack existe para respetar tu inteligencia y tu tiempo. Si quieres contenido que vaya directo a lo que importa, sin redundancia, sin relleno, suscríbete y activa la campana. Cada video es información nueva que tu cerebro realmente necesita procesar. Nos vemos en el próximo.